difícil. Bueno, pues vamos a continuar, queridos amigos. Buenas noches. Dice Wisconsin, una voz anónima. Ándele en la Unión Americana y quiere contar una historia aquí en Historias del Más Allá. Voz anónima, buenas noches. Noches, señor Rubén, Hola, ¿cómo está? amiga, ¿cómo estás? Muy contenta de que me hayan respondido a la llamada. Qué bueno, qué bueno. Sí, un saludo para Carmelita. También para Carmelita, con mucho gusto nos está escuchando. Mis compañeros durante la cuarentena. Cierto, muy cierto. Sí, gracias, gracias, porque nos traen recuerdos de la niñez, de esas historias de nuestra cultura, ¿verdad? Sí. Así es. Ok, bueno, yo tengo una historia, y no sé si sea de terror, pero es una historia bien interesante porque crecí con ella. Sí. Pasa que yo soy de la parte norte de México, que es de la frontera. Okay. La frontera. O sea, la mera frontera. Mi patio de atrás era el río Bravo. Entonces, sí, la mera frontera. Entonces, ¿pero de qué estado de la República estamos hablando, amiga anónima? Tamaulipas. De Tamaulipas, sí, señor. Ajá. Sí. Sí, señor. Entonces, le voy a contar esa historia que sucedió más o menos como en el 75, más o menos. Tendría, no voy a decir cuántos años tendría, pero no, sí lo voy a decir. Tenía como unos 7 años, 8 años. Estaba chiquita. Ajá. Sí, estaba chiquita. Y es una historia no de terror, pero le voy a poner el escenario como fue. Estaban reparando la calle donde nosotros vivíamos, que es era la calle inmediata después del río Bravo. O sea, había en ese tiempo había un bordo y luego estaba esa calle. Muy bien. Y pues nosotros éramos una de las familias más antiguas viviendo allí. O sea, yo soy tercera generación viviendo en esa propiedad en ese tiempo. Muy bien. Entonces estaban reparando esa calle, era un sábado, había mucha gente afuera, muchos estaban, gente, pero ya era en la noche, pero eran los trabajadores que habían estado allí trabajando ya por días. Pues en esos tiempos, ¿verdad? Se acostumbraba que los señores salían a platicar con ellos, se sentaban y ahí departían, Muy bien. Era esa costumbre. Bueno, entonces me recuerdo yo que nosotros estábamos jugando afuera, no había carros pasando, por lo que estaban arreglando la calle. Y ahí cerquita de la casa de nosotros hay como un edificio grande, más o menos diría como 2 pisos de alto, ¿no? Pero es un edificio aduanal, Es de las aduanas, Sí. Entonces nosotros estábamos todos jugando, los niños, algunos 10 niños, y los papás ahí departiendo con los trabajadores que ya se estaban preparando ya para irse y todo, guardando maquinaria y eso. Y de repente vimos una luz encima del edificio de la aduana que estaba ahí prácticamente cruzando la calle de la propiedad donde nosotros vivíamos. Volteamos y lo que vimos fue, yo todavía hasta ahorita, yo le pregunto a mis hermanos y a mis hermanas, porque vimos más como usted ve un camión de pasajeros, pero era un objeto volador encima de ese edificio. Fue tan impactante porque usted, mire, en esa área de la frontera era bien común ver los dirigibles, los Zeppelin que les dicen también, ¿verdad? Era muy común de la Kutcher. Nosotros estamos familiarizados con objetos que andaban en el cielo, bien panorámicos. Pero ese en particular fue el clásico, así como en las películas, encima de ese edificio. Nosotros nos quedamos impactados. Mi papá y las personas que estaban allí en la maquinaria pues se quedaron viendo y se dejó ver como por espacio de unos 5 minutos, yo creo, porque me recuerdo mi madre estaba dentro cocinando la cena y ella alcanzó a salir a verlo. Para mi mamá fue un impacto bastante fuerte ver eso porque ella era de una religión, no sé si conocen ustedes los Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová, claro que sí. Ellos tienen sus creencias bien firmes, ¿no? Entonces, o sea, cuando ella lo vio,
pues se quedó impactada. No supimos qué es, de repente nada más tenía luces alrededor, pero nosotros lo vimos como ver un camión, como ver un avión, o sea, no fue como algo nebuloso, no, era un objeto, era un aparato. Clarito además. Clarito. Y inclusive yo por mucho tiempo, inclusive a personas que conocía cuando crecí ya, me daba pena contarlo, porque yo decía, es que van a decir que estoy loca, ¿verdad? Pero no, nada más yo lo vio bastante parte de la familia. Entonces de repente estuvo como 5 minutos, mi mamá alcanzó a salir, porque le gritaron, alcanzó a salir, lo vio, y esa cosa se elevó, de repente se elevó un poquito, y se fue a una velocidad que podríamos decir que se desapareció. Le estoy contando que en aquellos años el río Bravo, toda la frontera era oscurísimo. Podía usted ver a lo lejos los centros comerciales de Estados Unidos, ¿verdad? A lo lejos la iluminación, pero toda esa parte eran pues pastizales. Me imagino que todavía está, pero ahora hay como unas bardas tapando toda la frontera por la cuestión esta de la inmigración. Pero pues esa era mi historia, que vimos eso, que desapareció, y me recuerdo que en esos tiempos oía yo a los adultos platicar que era cuando salían en los periódicos de los animales, que los había como experimentos con animales o los degollaban. Usted sabe, todas esas cosas que le pasaban a las reses de aquel lado, en el lado de americano, que salían. ¿Lo del chupacabras, digamos? No era el chupacabras en aquel tiempo, no existía como tal, ¿verdad? Era nada más como que encontraron reses degolladas y sin sangre, por ejemplo. Muy bien. Y me acuerdo que también se hablaba de algo parecido al chupacabras, pero eran historias. Lo que nosotros vimos, le decía, no es algo de terror, fue algo bien vivido, impresionante. Pero fue algo bien extraño, ¿verdad? Fue algo bien impresionante. Hasta la fecha no le encuentro explicación, y siempre le digo, le pregunto a miembros más viejos de mi familia, ¿verdad? ¿Se recuerdan de esto? Y dice, sí, nos acordamos, ¿qué sería eso? Nunca nos dimos cuenta, mi padre lo vio, mi madre lo vio, o sea, fue algo, y vecinos, o sea, los vecinos lo vieron. Entonces, esa era mi historia, que quería compartirles, porque a veces hay situaciones, ¿verdad?, que no les damos ninguna explicación. Yo a veces escucho sus historias y digo, wow, o sea, hay unas que de veras me da hasta miedo irme a dormir, pero son bien interesantes y me mantienen ocupada todo el tiempo y escuchando. Sí, definitivamente, Anónima. Y hace 2-3 minutos antes de que comenzáramos a platicar esto, hice mención ¿Aló? Ese detalle tan importante. ¿Me escuchas, Anónima? Sí. Bueno, sí, me escuchas. Okay. Hacía yo mención precisamente de que cuando suceden ese tipo de cosas, la verdad que no logramos encontrar una respuesta a este fenómeno, a esta situación que estamos viendo, que somos testigos oculares, ¿verdad?, de este fenómeno, de esta experiencia. Y mira, ahora tú me lo repites, la verdad, la verdad sabe que ahora, qué fue esto? Ahora ya están viendo, ya fuentes oficiales están reconociendo que muchos que han estado ocultando fenómenos relacionados a este tipo de, a ese tema. Pues por algo, ¿verdad? O sea, son fenómenos que existen, por ejemplo, relacionados a objetos voladores y todo eso. Sí, el fenómeno OVNI, ¿verdad? Exactamente. Ahora, y bueno, dígame. Anónima, digamos, tú lo que viste fue parecido a un platillo volador, o como dices, fue como camión, tenía forma de un camión, de un avión. Lo que te decía yo, que lo vimos tan claro como ver un camión. No, pero la forma era así, el clásico platillo volador que tú veías en las películas de los 50. Exactamente. Haz de cuenta que tienes dos tazones, uno encima del otro, o sea, uno embrocado encima del otro. Así es. ¿Ok? Y como con luces alrededor.
Sí, 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 de colores, era de grande, luces. no muy, no grande exageradamente, pero era grande, y No, se puso delante de ustedes. Ajá. yo le calculo que era como del tamaño de un camión, por eso te decía que era como ver un camión. O sea, Ah, imagínate, ok. para una niña de 7, 8 años, estar viendo eso para nosotros fue así como veíamos un dirigible. ¿Qué es eso? Pero lo que no le encontramos explicación, y lo que sí fue que cuando se levanta esa cosa y se desplaza de una manera, con una velocidad tan rápida que parecía que se hubiera desaparecido, ¿sí me entiendes? Entonces, Sí, sí. eso fue lo que a nosotros nos impactó. Bueno, a mí no me dio terror, ¿verdad? Fue un fenómeno como, no sé, es diferente. Yo creo que fue impactante. Sí. Me recuerdo que en ese tiempo tú podías pasar el puente, pues nosotros vivimos entre las dos fronteras, ¿verdad? Y me acuerdo que las personas que estaban allí se fueron y se cruzaron el puente. Vámonos. El puente para Estados Unidos, porque de aquel lado del río había unos toronjales, era lo que se sembraba ahí, unos toronjales, y había otro tipo de cultivo. Y ellos fueron para allá. No era la cuestión migratoria, no era como ahora, ¿verdad? Era más fácil ir y venir a los Estados Unidos. Sí, sí, efectivamente. Entonces, no había tantas trabas, no para nada. Tantos obstáculos, ¿verdad? Ajá. No, eso era yo les digo que había un día, creo, al año que había paso libre. Sí, ¿cómo entonces, no? Sí. Sí. Entonces, haz de cuenta que para nosotros no fue de terror, pero fue una experiencia que pasan los años y vas creciendo y todas tus experiencias vienen con la vida y dices tú, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó? Y entonces luego empiezas a escuchar. Y me atreví a hablar porque creo que les debo una historia, porque me han entretenido tanto que digo, yo tengo cosas que contar, tengo que colaborar, porque de veras que les agradezco mucho, que nos entretengan y nos quiten nuestra mente. A veces nuestra mente está enfocada en otras cosas, y yo pongo sus videos de YouTube y me entretienen tanto. Toda esa gente que me imagino sus casas, me describen los escenarios donde pasan los cuentos, las historias que ellos están narrando, y me transportan y me relajan. Gracias a toda la gente que habla y dice su historia, está contribuyendo a que tengamos una noche fascinante. ¿Verdad? Ya lo creo. Qué bueno, mi querida Anónima. Pues esta es tu casa, ya lo sabes, es tu casa, Historias del Más Allá. Cuantas veces quieras llamar, porque nos dices que tienes mucho material que platicar, pues aquí te esperamos, amiga. Yo crecí, somos 3 generaciones viviendo en un área donde, ahí donde era la casa de mi abuela fue un monasterio, luego fue una algodonera, y luego fueron el terreno donde vivimos toda la familia. Entonces, mi abuela, crecimos con todas las historias que mi abuela contaba, y era un barrio muy antiguo. Entonces, pues ya, un día me voy a volver a comunicar con ustedes, o si ustedes se comunican conmigo, está bien también. También con mucho gusto vamos a decirle a Carlitos Gutiérrez que ahí le ponga una palomita, porque hay que llamarle a nuestra amiga Anónima, porque ella tiene mucho que platicar. Muchísimas gracias por tu trabajo, y los felicito mucho porque han sacado este programa adelante. Mi papá escuchaba este programa desde que, bueno, no era otra persona la que estaba a cargo del programa, pero ustedes están haciendo un trabajo excelente, me fascina, y bueno, yo soy fan de este programa, ¿verdad? Perfecto, muy bien, es la época moderna de las historias de terror y de suspense. Exactamente. Qué bueno. Sí. Cuídate mucho, Anónima, estamos en contacto, amiga. Hasta luego, un placer. Nos vemos, buenas noches. Gracias. Adiós.